compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada Muñoz. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Primero, felicitar al pueblo dominicano por este nuevo año 2025, esperando que este sea un año de mucha prosperidad, de mucho bienestar, y que el tránsito del 2025 no sea tan tortuoso como fue a finales del 2024. Que hoy, a propósito, hablando de tránsito, todo estuvo muy fluido, Eso también hay que decirlo, porque a veces tenemos que ver que hay días donde el tránsito se congestiona por aspectos normales, por ejemplo, un 24, un 31, el día del Black Friday, que ya se celebra aquí como en Estados Unidos, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Madre. el padre tiene otra connotación. Entonces son días especiales donde el tránsito no fluye con la rapidez que uno quisiera, pero hoy el tránsito estuvo muy, muy ágil, y eso entonces nos indica de que lo que tenemos es, como dijo el director del Intran, que en momentos específicos salir una hora antes hacia el destino. Y de esa manera, entonces, a partir de esa conciencia ciudadana, podemos contribuir para que el tránsito en el Gran Santo Domingo fluya de una manera expedita, de una manera, vamos a decir, adecuada, que no nos estrese a los capitaleños ni a los que vienen a la capital. Bien, señores, el 2025 es un año que al gobierno del presidente Abinader se le presentan muchos retos. Yo creo que el 2025 será el año donde el presidente Abinader podrá proyectarse ante el país como un estadista de marca mayor. Porque si nosotros vemos la gestión del presidente Abinader desde que llegó al poder en el 2020, indiscutiblemente que la gente no le tomó en cuenta o no le exigió mucho, porque llegó al gobierno en una pandemia, y sabemos lo que eso significó en términos de dirigir un Estado. Bajaron el tema de las remesas, bajaron el tema de la inversión, bajó el tema, vamos a decir, del turismo, y todo esto entonces impactó en términos de las finanzas del Estado, pero también en términos de todo lo que podríamos decir de desarrollo y demás. También se vio afectado con el tema del empleo. El país estaba cerrado, pero también el incremento de los programas sociales, la cantidad de recursos que tuvo que disponerse para el tema de la vacuna. Entonces, en cierto modo, la población fue indulgente con el gobierno del presidente Abinader. Aparte de eso, siempre se tomaron los paralelismos. Recordemos que venía un PLD, fue sacado del poder, entonces todavía en la población se entendía que el PLD había dejado el país como si fuera un carro, en 4 bloques encima. Entonces la gente, en cierto modo, le daba un voto de confianza al gobierno del presidente Abinader. Pero ya pasaron 4 años, indiscutiblemente que ya la gente entonces llegó, vamos a decirle, está diciendo, bueno, te dimos un chance porque realmente llegaste en algunas condiciones que no eran las mejores en democracia de recibir un gobierno. Ciertamente hubo situaciones desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque hubo que disponer más dinero, y ese dinero no estaba entrando por las actividades que le entran recursos al Estado. Imagínense ustedes, el Estado se nutre básicamente de lo que recauda por impuestos, y como la economía estaba paralizada, entonces el gobierno tenía problemas a la hora de recaudar impuestos. Pero el 2025 al gobierno del presidente Abinader tiene grandes retos. El primer reto que tiene el presidente Abinader es que él, cuando gana en el 2024, dice que no va. Eso le plantea al presidente Abinader la atomización de su partido, pero también la atomización en el gobierno. ¿Por qué? Porque muchos de los funcionarios que hay en su gobierno se van a preocupar más por sus proyectos individuales que por la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader. Entonces ahí está el primer reto. El segundo reto que tiene el presidente Abinader es que la reforma fiscal no se pudo llevar a cabo, porque la reforma planteada o presentada al Congreso por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, fue realmente una propuesta de reforma que iba en cierto modo a liquidar la clase trabajadora en la República Dominicana. Era una reforma totalmente llena de iniquidades,
que iba a recaer básicamente en la costilla, en el espinazo del pueblo. Pero indiscutiblemente que esa reforma, hay reforma y hay reforma. Hay reforma que usted la puede dirigir hacia el pueblo, como esa presentada por el presidente Abinader en el Congreso, o una reforma enfocada hacia el gran capital, hacia el que tiene. Porque si en este país hay gente que se ha beneficiado del clima de paz del clima de negocio, no instalado en este gobierno, sino que viene desde los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, entonces esos ricos tienen recursos para poder aportar más al desarrollo de la República Dominicana, porque no se puede sacar el dinero de la cesantía de los trabajadores, no se le puede sacar el dinero a los pobres, sacarle un pan de la boca para imponerle impuestos, o un plátano, o una yuca. ¿Por qué? Porque la comida no se grava. Eso es una necesidad consagrada en los derechos humanos y consagrada en la propia Constitución nuestra, el derecho a comer. Entonces, en todas las democracias siempre se grava al que tiene, no al que no tiene. Pero indiscutiblemente que en la República Dominicana siempre ha habido esa visión de clavarle la gran cantidad de impuestos a una clase media que el Estado le da muy poca cosa. Como es la educación, no se la da, tiene que buscarla en la vía privada. Tampoco le da seguridad, tiene que tener una seguridad donde vive. Entonces, todos esos servicios que el Estado debería de darle a la clase media tiene que pagarlo de manera individual. Entonces, en esa clase media, que es el sándwich del tema social, del entramado social, de la estructura social, entonces ahí van todos los impuestos dirigidos. El gobierno tiene la necesidad y la obligación en este 2025 de acabar ese metro que llega hasta los Alcarrizos. Ya eso no se aguanta más, ya eso hay que hacerlo, pero ya, porque indiscutiblemente que es una obra cumbre de la gestión del presidente Abinader, que yo entiendo que debió de ser subterránea, porque esa obra contrasta mucho con la pobreza que va en su trayecto, y en cierto modo genera como sentimientos encontrados, un metro con mucha modernidad, pero alrededor de tanta pobreza que ofende a las personas que van por la vía, que van vía al Cibao. Algunos pensarían, entonces la pobreza ofende porque se ve, o hay que demoler la pobreza. Yo creo que hay que demoler la pobreza. Pero digo que el metro, si se hubiese hecho ese tramo subterráneamente, hubiese sido una obra mucho más, vamos a decir, ágil y mucho más económica, porque realmente la estructura que han puesto para que sea vía aérea el metro es mucho más costosa que subterránea. Pero también comprendo que políticamente el PRM y el presidente Abinader tenían también la necesidad de presentar también su metro, para que no quedara en el imaginario popular de que la obra, el metro, es la obra del sello de Leonel Fernández, sino también que él también necesita que a futuro la gente también lo relacione como, vamos a decir, alguien que también hizo su aporte para la modernización del transporte en Santo Domingo. Entonces, hay otra obra importantísima que yo recuerdo en esta misma mesa, se celebró con bombos y platillos por algunos de los compañeros, y que hoy esa obra no está todavía terminada. La presa de Monte Grande. Recordamos esa obra, es una obra capital que le va a dar agua a todo el sur. Esa obra no está culminada, señores. Y yo recuerdo que hace un año y algo que se celebró que estaba, no, esa obra no está terminada. No está terminada, podrán decir lo que sea, que es un embalse, que falta esto, falta aquello. No está terminada. Una obra está terminada cuando se entrega y los usuarios, los clientes de la administración, que somos los dominicanos, hacemos uso de ella. En el sur no hay, esa estructura todavía no existe y es necesaria para el desarrollo y para el despegue de esa región. Lo mismo podríamos decir de Higüey, una zona que produce tanta riqueza para el país, que no cuenta con un gran hospital de clínicas donde cualquier turista que pueda tener una situación pueda ser atendido en dicho centro hospitalario, pero tampoco cuenta con un gran acueducto que pueda la gente de la zona pueda disfrutar de agua. Entonces, el presidente Abinader tiene la necesidad y la obligación de presentar obras trascendentes a la República Dominicana. Otro elemento importante que el gobierno tiene que enfrentar en este 2025, si quiere realmente dejar un legado importante, un legado que lo diferencie de los otros gobiernos que él ha sucedido, es el tema de la energía eléctrica. Bernardo Castellano, que es un especialista
en la materia, señores, habla de una suma de dinero que se ha votado, que es estrepitosa en un país que precisamente los recursos no le sobran. Y es 5.000 millones de dólares se han ido al zafacón con el tema del subsidio eléctrico. Y cuando hablamos de esos 5.000 millones que se han ido al zafacón, ¿por qué se han ido esos 5.000 millones al zafacón? Porque indiscutiblemente que en la República Dominicana no hemos contado con estadistas, sino con gente que va a la función del presidente a hacerse gracioso, a ser gracioso con la población. Y resulta que la función del presidente es una responsabilidad que se asume frente al Estado. Se asume frente al Estado, frente a las leyes, frente a los ciudadanos, frente a la Constitución. Recordemos que el presidente de la República jura con una mano frente a la Constitución y la Biblia. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esos 5.000 millones de dólares que se han tirado o se han quemado, dice Bernardo Castellano, que es un experto en la materia, es por la incapacidad, pésima gestión, improvisación, incoherencia, altas pérdidas, exceso de implementación y gastos corrientes en ese sector. Entonces, ¿qué nos plantea eso, señores? Que parece ser que para algunos es importante que el problema eléctrico no se resuelva nunca, porque de esa manera se pueden seguir gastando y quemando 5.000 millones de dólares más, porque esa sería la causa para generar eso. Entonces yo me pregunto, ¿qué podría hacer el Estado Dominicano, la República Dominicana, si se ahorra 5.000 millones de pesos que hoy lo vota en subsidio eléctrico? ¿Cuál sería el impacto para la República Dominicana en términos de educación, en términos de salud, en términos de agua potable? Eso sería un impacto maravilloso, grandioso. ¿Por qué? Porque son recursos públicos que se están votando. ¿Y ustedes saben por qué se votan? Porque el Estado es incapaz de cobrar la luz. El Estado es incapaz de cobrar la energía eléctrica y simplemente se enfoca en lo que siempre pagan la energía eléctrica. Entonces es mejor buscar siempre la excusa de que los pobres no pagan la luz, y cuando observamos y vemos, el gran dispendio no está en que los pobres no pagan la luz, porque cuando usted va a un barrio de eso, de la capital, le dice a cualquier gente, aquí se va la luz hace 10 horas que no llega, aquí tenemos 12 horas sin luz. La gente tiene que estar con un inversor hasta que se acabe esa energía que tiene acumulada, pero realmente ahí no es que está la gran pérdida del sector eléctrico. Entonces no se enfoca por donde se tiene que enfocar, no se toman las medidas por donde se tienen que tomar, y siempre entonces es la bendita excusa permanente de que los pobres no pagan la luz. Una mentira grosera, que lo único que busca es proteger verdaderamente a los que no pagan la luz y seguir invirtiendo 5.000 millones de dólares tirándolo al zafacón. Pero ese dinero que se tira al zafacón es un dinero que hace falta para el desarrollo, de seguir desarrollando el turismo, seguir desarrollando el transporte y seguir desarrollando a la República Dominicana. Indiscutiblemente que el presidente Abinader en este 2025 tiene que dirigir la República Dominicana con una alta gestión de calidad en la administración del Poder Ejecutivo y de sus instituciones. Y digo esto porque, como bien decía anteriormente, la calidad de la gestión de Luis Abinader en estos 4 años que le toca dirigir y los 4 años que dirigió el país se va a notar en este 2025. Entonces, está obligado a tener una calidad del gasto y que lo que se vaya a gastar sea en base a un enfoque realmente de lo que se necesita en la República Dominicana. Al parecer, la no reforma y los ingresos que no han llegado como se estaban esperando van a obligar al gobierno, increíblemente y paradójicamente, a hacer un buen gobierno.